Bueno, muchachos, comenzaremos con el capítulo de alcoholes y halogenuros de alquilo. Acá lo importante es comenzar a ver ya un grupo diferente a esto que hemos visto, que son solamente alcanos, y básicamente porque nos van a dar una pequeña introducción a lo que son mecanismos de reacción y lo que en química orgánica se conoce como transformación en sí mismo de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿por qué comenzamos con este capítulo? Bueno, se comienza con este capítulo en reactividad química porque en realidad están altamente relacionados. Como podemos ver acá, podemos tener un alcohol que bajo tratamiento con un halogenuro de hidrógeno vamos a poder producir aquello que conocemos como un grupo funcional halogenuro de alquilo, ¿de acuerdo? El halogenuro de alquilo básicamente va a tener un grupo R, X, donde R es cualquier grupo, recuerden muchachos, de carbono, llámese un metilo, llámese un etilo o una molécula compleja, ¿de acuerdo? Siempre R nos referimos a eso. Cosas importantes de los alcoholes y de los halogenuros de alquilos es que comparten una clasificación muy similar. Por ejemplo, si tenemos, marco acá, el grupo funcional alcohol que se define siempre como el carbono base del alcohol con un OH y al igual un halogenuro de alquilo, el carbono base del halogenuro de alquilo y después lo que está enlazado, con base a esto que está enlazado, es que se da la clasificación. Por ejemplo, acá tenemos en este caso, cero carbonos enlazados. Entonces, básicamente, esto es un halogenuro alquilo sencillo, ni siquiera se le llama de tipo primario porque no tiene carbonos enlazados a su carbono base. Por otro lado, observen que en este caso que tenemos un CH3 acá tenemos un grupo de carbono. Por eso a este tipo de alcoholes se le llama alcohol de tipo primario. ¿Okay? Este es el alcohol de tipo primario. Cuando en la base del alcohol, repito, OH con carbono, eso se le llama base del alcohol, tiene dos grupos enlazados jóvenes. Entonces eso le vamos a llamar un tipo de alcohol secundario, ¿de acuerdo? Entonces vean que el número está relacionado con la cantidad de carbonos que están directamente enlazados a ese grupo alcohol. Para el caso cuando tiene tres jóvenes, pues por supuesto un alcohol terciario, ¿de acuerdo? Para el caso de los halogenuros, vean que este no tiene, es como también el caso del metanol que les puedo mostrar acá. O sea, si tenemos el metanol, básicamente es OH-CH3. Recuerden que este carbono pertenece a la base del alcohol, o sea, el grupo funcional, y básicamente solo tiene tres hidrógenos enlazados, no se clasifica como un alcohol primario, se le llama un alcohol metílico, y a esto un halogenuro de alquilo metílico, al bromuro de metilo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, repito, no se pueden clasificar como primarios, secundarios o terciarios debido a que no tienen carbonos enlazados a ese carbono base de alcohol o del halogenuro de alquilo. Para repetir nada más, obviamente si tiene uno, dos o tres grupos enlazados son primario, secundario y terciario de manera respectiva, ¿de acuerdo? Cuando analizamos, por ejemplo, la siguiente molécula, que le voy a tomar, voy a copiarla porque la voy a necesitar después para cuando veamos su nomenclatura. Disculpen, acá. Ok, la voy a cortar, vamos a ponerla por acá. Más adelante veremos un poquito más de nomenclatura compleja de este. Cuando analizamos este compuesto, y yo les preguntaría a ustedes, a ver, vamos a clasificar a los diferentes carbonos. Vamos a clasificar a este de acá, que es un base de alcohol. Vamos a clasificar a este, que es un base de halogenuro de alquilo. Y vamos a clasificar a este otro, que es un base de carbono también, un base de alcohol, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos que este es el carbono OH, o sea, lo que yo voy a pintarle siempre en amarillo, el grupo funcional, acá carbono con cloro y acá OH carbono, la base del alcohol, la base del halogenuro y la base del alcohol respectivamente. Entonces, acá vamos a contar los grupos que están enlazados. Por ejemplo, a este primero de acá tenemos un grupo, dos grupos. Entonces, a este le llamamos que es un alcohol de tipo secundario, ¿ok? Acá tenemos un carbono con cloro y vamos a ver cuántos tiene enlazados. En realidad, observen que él va a tener, voy a hacer en líneas discontinuas, tiene uno, dos y tres grupos de carbono. Solo marco los inmediatamente enlazados para la clasificación misma y podemos decir que este es terciario, o sea, es un halogenuro de alquilo, lo que le llamamos un RX terciario. Acá teníamos un ROH secundario, ¿de acuerdo? En el caso del alcohol, ¿ok? Entonces vamos a tener en función de los diferentes grupos funcionales que estemos analizando, ¿de acuerdo? OH. Ok, finalmente, en este caso, ¿qué tenemos? Observen que este es un alcohol que tiene únicamente, vamos a marcarlo diferente, que tiene únicamente un grupo de carbono enlazado directamente, porque en esta base, chicos, existen dos hidrógenos.
Entonces no podemos tener básicamente más carbonos. Dicho esto, es un tipo de alcohol, de nuevo, un alcohol primario. Entonces podemos copiar esto, un ROH, solo que en lugar de secundario, pues lo vamos a clasificar como un alcohol primario, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque en función del tipo de alcohol, del tipo de halogenuro que sea, muchachos, va a tener diferente reactividad, van a tener diferente química, entonces es muy importante saber distinguirlos, ¿ok? En cuanto a la nomenclatura de estos compuestos, vamos a comenzar un poco con los halogenuros, ¿de acuerdo? Con los halogenuros en realidad tienen una manera sencilla de nombrarse, que en realidad son dos jóvenes, solo que en el caso de la química orgánica, las reglas de nomenclatura, hay dos tipos, o sea, la nomenclatura funcional o la nomenclatura sustitutiva. Para los alcoholes vamos a ver que se recomienda siempre la funcional, ¿de acuerdo? Para los halogenuros de alquilo se puede usar la funcional, más es más importante o sea, se utiliza más la sustitutiva. ¿A qué me refiero? Se toma la base, como hemos visto siempre, elegimos la cadena de carbono más larga, lo que habíamos hablado para la nomenclatura de alcanos. Entonces esa cadena más larga, jóvenes, la podemos encontrar acá, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esa es la cadena más larga. Observamos dónde están los sustituyentes. Esos sustituyentes están uno por acá y otro por acá. Eso es lo que le llamamos entonces la forma sustitutiva, porque la base es un alcano, es esto que estamos pintando en amarillo. De hecho, es un alcano de cuántos carbonos serían acá. Tendríamos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos 6, ¿de acuerdo? O sea, la base será sin lugar a duda un hexano, que por un lado tiene, acá como ustedes pueden ver, un cloro, y por otro lado tiene un grupo metil, que siempre lo hemos visto, ¿de acuerdo? Ahora, vean que tenemos la posibilidad de colocar uno acá o uno acá. Entonces, ¿cuál es el uno? ¿Cuál de estos dos? Entonces, recuerden que en este caso tenemos que hacer el que le dé menor número al sustituyente. De nuevo, podemos colocar el 2 acá y el 2 acá. Tenemos un empate. Nos desempataría si tuviéramos un tercer sustituyente, porque el número que le dé menor, o sea, el orden que le dé menor número a ese tercer sustituyente es el que dictará ese orden. ¿Qué ocurre acá, jóvenes? En este caso lo que ocurre es que no tenemos ese tercer sustituyente. Así que tenemos que irnos en el orden siguiente de la regla. ¿Cuál era el orden siguiente de la regla? Orden alfabético. En este caso, por supuesto, gana el cloro. Entonces el cloro va a ser lo que vamos a nombrar como cadena, o sea, como número 2. Le va a ganar el metil por, obviamente, orden alfabético. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el compuesto se llamará, jóvenes, en este caso, 2-cloro-5-metil, ¿ok? Y la base es hexano. Entonces, vean que a pesar de que estamos viendo un grupo funcional como halogenuros de alquilo, el compuesto tiene nombre de alcano, porque es lo que conocemos como nomenclatura sustitutiva, ¿de acuerdo? Que tomamos al cloro como un sustituyente. Acá está 2-cloro y 5-metil. Son dos sustituyentes distintos. En el caso de la nomenclatura funcional, jóvenes, lo que tenemos que hacer es nombrar como un cloruro de algo, ¿de acuerdo? Entonces es un cloruro o un bromuro o un yoduro de lo que corresponda, ¿de acuerdo? En este caso, la gran diferencia se da en que vamos a tener que colocar el número 1, por decirlo así, en esta posición, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener que tomar a este compuesto como el compuesto base. Entonces ya eso me va a cambiar y me va, por decirlo así, muchachos, a condicionar bastante la nomenclatura de este compuesto, porque ya tomamos al cloruro como el sustituyente más importante, ¿de acuerdo? Al tener ese sustituyente como el más importante, en realidad, disculpen, no es sustituyente, más bien lo tomamos ya como un grupo funcional, ¿de acuerdo? O sea, se le da el nombre de un grupo funcional y de ahí que es, por supuesto, lo más importante. Les decía como un bromuro, un yoduro. Por eso en amarillo, ahora voy a pintar, jóvenes, todo, incluido el cloro, porque ahora es el compuesto principal. Cuando llego acá, ahora agarro izquierda o derecha, obviamente para la izquierda, porque está la cadena más larga. Entonces, acá inmediatamente estamos obligados a colocar el 1 acá, 2 acá, 3 acá, disculpen, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Este compuesto tiene dos grupos sustituyentes, uno acá, disculpen, siempre se los coloco en verde, uno acá y otro acá, que ambos son metilos, en uno y en 4, disculpen. Entonces, ¿a este cómo le llamaríamos? A este le llamaríamos el 1,4-dimetil. Recuerden que el di tenemos que colocarlo porque nos dice cuántas veces está dimetil. Entonces, en este caso sería, ya no se le va a llamar, jóvenes, hexano, porque ya
estamos utilizando una nomenclatura funcional que se usa poco para esos halogenuros, repito, pero la vamos a utilizar a final de cuentas. Entonces, ¿cómo se llamaría? 1,4 dimetil y la cadena es de 5, dimetil pentilo, conocemos. Colocamos pentilo, la terminación hilo, que también viene de sustituyente, pero es al final. Solo que tenemos 1,4 dimetil pentilo, pero esto es un cloruro de, ¿ok? Cloruro de 1,4 dimetil pentilo, así se le conoce, ¿de acuerdo? Repito, la base en este caso, ¿quién sería? El cloruro de pentilo. Es un cloruro de pentilo, ese es el nombre. ¿Y quiénes serían los sustituyentes? El 1,4 dimetil. Entonces, repito, en este caso tendríamos dos tipos de nomenclatura, la sustitutiva y en este otro caso, jóvenes, la funcional. ¿Cuál es válida? Cualquiera de los dos. Repito, usualmente para alumnos del kilo se utiliza mucho más esta, ¿ok? Utilizamos mucho más la primera. Para el caso de los alcoholes y de los siguientes grupos funcionales de aquí en adelante, utilizamos más la funcional, ¿de acuerdo? Pero es importante también conocerla. Sin embargo, como les digo, cualquiera de las dos estaría correcta porque son aceptadas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿ok? Con esto, muchachos, vamos a intentar darle el nombre sustitutivo a este y les dejo de tarea que ustedes, por favor, me hagan la funcional de esto. Y como siempre, a quien me lo envíe, yo se lo reviso. De hecho, les dejé una tarea de resonancia que se los repito acá en este video y de 150 estudiantes, solo una única persona me entregó esa tarea para revisar, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo nos va acá. Ok, seleccionamos la cadena más larga de nuevo, ¿ok? Entonces, vamos a buscar la cadena más larga. En este caso, sin duda va a ser esta, ¿ok? En este caso, observen, de nuevo, tenemos un problema. No sabemos si el 1 está aquí o si el 1 está aquí. ¿Cómo sabemos eso? Nos vamos a los sustituyentes. ¿Tenemos cuántos sustituyentes acá? Tenemos uno por acá, tenemos otro por acá y otro por acá. ¿Ok? Entonces, como tenemos tres sustituyentes, si yo pongo el 2 acá, sigue habiendo un empate. ¿Lo ven? Si yo uso 1', 2', o si uso 1, 2, lo tengo en la misma posición. Entonces, tengo que buscar, muchachos, un punto de desempate que me dé el menor número. Y en este caso, observen que si yo coloco por acá sería 3', mientras que si continúo con esta otra sería 3 y me quedan 4. Entonces, esta sección de acá es lo que me dice a quién debo seguir. Y debo seguir a la cadena que enumeré como prima. 1', 2', 3'. ¿Por qué? Porque le da menor índice numérico a este segundo sustituyente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a borrar esta porque no nos conviene y nos quedamos con la numeración de la cadena con números primos. 4, 5. Recuerden que esto simplemente lo hago por comodidad. 3, 4, 5' y 6'. A la hora del nombre no lo podemos colocar. Entonces, importante ver de nuevo, si tenemos dos empates en estos dos sustituyentes, me tengo que fijar en el tercero para que haya un desempate. Entonces, en este caso, repito, ¿qué tendríamos de sustituyentes? En 2 y en 5, en 2 y en 3 tendríamos un dimetil y en 5 un cloro. El nombre va en orden alfabético. De esta manera le tenemos que poner a este compuesto 5 cloro guión 2,3 dimetil, que sería entonces, jóvenes, hexano. Ok, repito, en este caso, la base, por supuesto, va a ser el hexano y tenemos dos sustituyentes, el 5 cloro y el 2,3 dimetil, ¿de acuerdo? El 2,3 dimetil. Entonces, en este caso, tenemos ya varios ejemplos importantes de nomenclatura para que ustedes los puedan observar, ¿ok? Los alcoholes, jóvenes, los alcoholes no utilizamos casi la nomenclatura sustitutiva, vamos a utilizar la funcional, ¿de acuerdo? Entonces, la funcional en este caso, igual funciona bastante distinta a la sustitutiva que tenemos acá arriba, ¿de acuerdo? Porque acá la nomenclatura va a ir un poco distinta, ¿de acuerdo? A lo que me refiero es que los puede confundir el tipo sustitutivo acá, porque la funcional, porque la funcional en los halogenuros del kilo colocamos el 1 siempre en el halogenuro. En el alcohol, no. En los alcoholes lo que vamos a utilizar, jóvenes, es siempre la cadena más larga que contenga el alcohol. Entonces cambia, por eso es que casi no se utiliza
la funcional en halogenuros de alquilo porque tiende a confundir al resto de grupos funcionales cuando uno la va a determinar. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la regla para los alcoholes es la siguiente y es sencilla. Buscar la cadena más larga que contenga el alcohol. ¿Qué pasa si tenemos mezclados un alcohol y un halogenuro de alquilo? Es más importante el alcohol, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ya tengan un cuerpo de grupos funcionales mayor y vayamos aprendiendo durante el curso, vamos a ir colocando el orden respectivo de importancia. Por el momento, el orden es sencillo. Hemos visto hasta el momento alcanos, hemos visto halogenuros de alquilo que están en el mismo orden, porque recuerden que se toman como sustitutivos, pero arriba de ellos están los alcoholes, ¿ok? Los alcoholes van a estar arriba de ellos, o sea, son más importantes los alcoholes que los alcanos y que los RX. Entonces, en este caso, por supuesto, lo más importante es encontrar la cadena más larga que contenga el alcohol. En este caso, jóvenes, lo tendríamos representado hasta acá. Esta es la cadena más importante. El alcohol es parte del grupo funcional, por eso lo pinto en amarillo, o sea, es lo más importante que hay. Y el cloro, en este caso, es pues un sustituyente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Este compuesto, su base es desde 1, bueno, obviamente vamos a tener que colocar no el número, por eso les escogí este ejemplo, el número 1 no va a venir acá, aunque el primer sustituyente se encuentra con el número 1, porque la regla es busque la cadena más larga que contenga al alcohol. Segundo, dele la menor numeración al alcohol, ¿de acuerdo? Acá no es a los sustituyentes, es una diferencia de los alcanos. Busque la menor numeración al alcohol. Entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aunque una cadena prima comience por acá, 1', 2' y el 1 tenga el primer sustituyente, no contiene al grupo funcional más importante. Entonces, cuando tengamos grupos funcionales diferentes, alcanos y halogenuros de alquilo, la regla va a ser darle menor número al grupo funcional. Y justamente es esta que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Este compuesto se puede llamar de dos maneras distintas, válidas igualmente. 6-cloro-3 hexanol. ¿Por qué se le llama 3-hexanol? Porque es la base, muchachos. Y el 3 indica el orden numérico en donde se encuentra el grupo alcohol. O sea, este 3 está acá. Me va a decir en dónde se ubica el alcohol, ¿de acuerdo? Y el 6-cloro es lo que hemos visto toda la vida, ¿de acuerdo? Que sería el sustituyente. Otra forma de nombrarlo, que es muy similar, básicamente equivalente, y eso se utiliza más en inglés, es 6-cloro-hexan-3-ol. Personalmente me gusta más la de arriba, pero cualquiera de las dos, jóvenes, repito, son válidas, ¿ok? Son dos formas de llamarlo. Ay, disculpen, esto tiene que ser en amarillo. Cualquiera de los dos es totalmente válida, ¿de acuerdo? 6-cloro, como siempre, sustituyente acá. Y recordar que este 3 es el indicativo de dónde se encuentra el grupo funcional, ¿de acuerdo? En este caso, el alcohol. ¿Ok? Cuando tenemos, en este otro caso, que tenemos un caso mixto, o sea, tenemos dos alcoholes juntos, muchachos, pues acá no hay ambigüedad. Básicamente le podemos dar el 1 a cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ponemos acá 1, 2 y 3. No es que uno es el principal y el otro es el sustituyente. A eso se le conocen como dioles, o sea, es un doble alcohol. Así como decíamos dimetil, él es un diol. O sea, si yo marco en amarillo, todo es el grupo funcional, ¿de acuerdo? O sea, en amarillo, todo es el grupo funcional, ¿ok? En este caso tengo acá un ciclo de 5 que me incluye los dos alcoholes sin ningún sustituyente. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Se le puede llamar el 1,3- ciclo pentadiol. O bien, ciclo penta-1,3 diol. ¿Ok? Prefiero, a mí me gusta más la de arriba, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de las dos son válidas. Vean que no tenemos ningún sustituyente, todo lo marco en amarillo porque pertenece al grupo funcional y básicamente el 1 y el 3 nos vienen a decir dónde están los grupos OH, ¿de acuerdo? Acá y acá, pentadiol, exactamente, como lo vemos acá, hexanol. ¿Ok? Entonces, un compuesto quizás más complejo va a ser este tercero que tenemos acá, porque básicamente tenemos que escoger quién es la base. La base acá, sin duda, muchachos, es el ciclohexano, ¿de acuerdo? Con el alcohol, o sea, el ciclohexanol.
¿Qué decía la regla? Le damos el número más pequeño donde esté el grupo funcional. Como es un ciclo, podemos elegir que este sea 1, ¿de acuerdo? Porque le va a dar el menor número al grupo funcional. Porque acá no pudimos poner el 1 en esta posición, porque tenemos que buscar la cadena más larga que contenga el grupo funcional. En el caso del ciclo, como el ciclo siempre va a ser de 6, no, por más que le pongamos el 1 acá o donde sea, no me va a modificar esa cadena hidrocarbonada, porque es un ciclo. El ciclo nos obliga a que le pongamos el 1 siempre lo H. Entonces acá tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que igual, como es simétrico, da igual comenzar con el 2 acá que con el 2 a este otro lado, ¿de acuerdo? Tenemos dos sustituyentes. Uno es un cloro, muchachos, en 4. Y tenemos este otro sustituyente, que ya es más complejo, ¿de acuerdo? Porque tenemos un sustituyente más grande. Y en este caso va a tener que tener una nomenclatura compleja sin lugar a duda, ¿de acuerdo? ¿Cómo le vamos a llamar a este sustituyente complejo? Bueno, vamos a armarlo. Recuerden que siempre lo intentamos hacer de esa manera. Intentar armarlo antes de poder dar una nomenclatura. Vamos a ampliar un poquito más. Y lo vamos a enumerar con números primos, ¿de acuerdo? Como ustedes gusten, nada más para guiarnos. Recuerden que el enlace que sea entre el sustituyente de la cadena principal es este. Y eso nos obliga siempre a colocar, por decirlo así, el número 1' acá en el sustituyente. Sería el 2' y 3'. En este caso tenemos un doble alcohol, ¿de acuerdo? Y eso lo complica un poquito más. Repito, nada más acá, el 1', 2' y 3', ¿ok? Y esta sería la cadena sustituyente. ¿Cómo le llamamos a este sustituyente complejo? Porque en realidad es bien complejo. Tenemos 1, 2, 3. Es un propil, ¿de acuerdo? Eso es lo que habíamos visto como un propilo. Solo que el propil en 3 tiene algo. Y este algo no le podemos llamar propinol, como de un alcohol. Cuando los OH están en cadenas, para nombrarlo como un sustituyente complejo, jóvenes, a eso le vamos a llamar un grupo hidroxi. O sea, él como sustituyente, este grupo de acá, tiene un grupo, o sea, tiene un nombre que se llama el grupo hidroxi. Entonces, ¿cómo se llama este grupo funcional? Se le llama, este sustituyente complejo, se le llama 3-hidroxi, ¿ok? Porque en 3 está un hidroxi propil, ¿de acuerdo? Y paréntesis, siempre, como lo habíamos visto. 3-hidroxipropil, o sea, tenemos un 3-hidroxipropil que en realidad está en la posición 4. Y en 4 también tenemos un cloro. Entonces, ¿cómo le damos el nombre? Recordemos que la nomenclatura compleja, muchachos, cuando es compleja, esta se enumera, o sea, aquí 4 tenemos cloro. Lo que tenemos que ver es quién más importante desde el punto de vista alfabetizando. Acá es por C de cloro y acá es por H. Recuerden que cuando son sustituyentes complejos, desde el primero se inicia a alfabetizar. Entonces, ¿quién es más importante en este caso? Por orden alfabético, ABC, el cloro, ¿de acuerdo? Entonces, este compuesto tendría un nombre de 4-cloro, ¿ok? Guión 4, paréntesis, y como le decimos, 3-hidroxipropil, ¿ok? Cierro. ¿Qué más? Ciclo hexanol. ¿Por qué no le ponemos el 1-ciclohexanol, muchachos? No hace falta. Cuando eran ciclos, recuerden que cuando hay un único sustituyente, como en este caso, no haría falta, ¿de acuerdo? Bueno, no es que hay uno, en 4 hay otro, pero como es un grupo funcional principal, siempre va a tener el 1 y con él se dicta dónde está el resto de sustituyentes. Por eso no hace falta ponérselo, ¿de acuerdo? Así el nombre sería, repito, ciclohexanol, 3-hidroxi. O sea, se sobreentiende que los sustituyentes están en 4-cloro y 4-hidroxipropil. Por supuesto que podríamos tener el hidroxi en 2 si hay otro sustituyente, etcétera, que no estaría tan mal ponérselo, no obstante, como en este caso va a tener el 1, se sobreentiende, ¿de acuerdo? No sería totalmente necesario colocar el 1 ahí. ¿Ok? Esta sería la primera parte, entonces, de este capítulo, muchachos, que viene referida a nomenclatura.